del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Diputadas y diputados de este honorable Congreso, amigas y amigos de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que hoy nos hacen el honor de acompañarnos. La que suscribe, Marisela Pineda García, diputada local, representante del Partido de la Revolución Democrática en la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, en uso de las facultades que me otorgan los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 101, fracción segunda de la Ley Reglamentaria de este Poder Legislativo, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 145 y se adiciona el artículo 145 bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Objeto de la iniciativa. La presente iniciativa tiene como objeto garantizar el derecho humano al nombre de una manera progresiva, sin limitaciones ni restricciones o cualquier otra forma de discriminación en favor de los ciudadanos. En mérito de lo anterior, pongo a la consideración de esta Asamblea Popular esta iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. 1. Antecedentes. A raíz de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de junio del 2011, se nos permite identificar los derechos humanos expresamente reconocidos como tales en la propia Constitución. Al respecto del contenido de los artículos 4, párrafo 8 y 29 constitucional, se identifican el derecho humano a la identidad y al nombre. Ciertamente la Constitución no define qué implica el derecho fundamental al nombre. Sin embargo, su comprensión se realiza desde la óptica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de sus interpretaciones autorizadas, así como la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Veamos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o a uno de ellos. Así también, el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos, y establece que la ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos si fuera necesario. En este orden de ideas es importante precisar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada con número de registro 2000213 y con rubro Derecho humano al nombre, su sentido y alcance, a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la luz de los tratados internacionales, se expresa en su sinopsis textual que conforme las obligaciones establecidas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano al nombre a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano en la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada una de las personas y que en sí, el cual no podemos ser reconocidos por la sociedad. Que este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos, lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe de elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro, y por tanto se puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni intransferencia en la decisión. Refieren que este derecho puede ser objeto de reglamentación estatal siempre que ésta no lo prive en su contenido esencial. Incluye dos dimensiones. La primera, relativa a tener un nombre, y la segunda,
concerniente al ejercicio de modificar el dato originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido y en un derecho no suscendible, inclusive en tiempos de excepción. Segundo, planteamiento general. Respecto al tema abordado sobre el nombre, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur establece en su artículo 71 lo siguiente. Artículo 71. El nombre de las personas físicas se constituye con el nombre propio, primer apellido del padre y primer apellido de la madre. El nombre propio no se constituirá con palabras denigrantes o números que afecten la dignidad del registrado. Como se advierte de la redacción del artículo transcrito, el nombre se constituye con el nombre propio y los primeros apellidos de los padres y el rasgo fundamental de la identidad de las personas. Por ello, en muchas ocasiones, por diversas situaciones, el nombre puede constituirse en un elemento de afrenta o de vergüenza para las personas, como en los casos que se les pueda causar algún tipo de humillación, sea infamante o lo exponga al ridículo. También las homonimias, que cada vez son más constantes por el aumento del número de la población y que exponen a diversas molestias a los ciudadanos, sin pasar por alto que se pueden presentar diversas situaciones que obliguen a los ciudadanos a tomar la decisión de modificar sus nombres o apellidos, lo que conlleva la modificación de su acta del registro civil. Respecto de lo anterior, el Código Civil antes apuntado establece en su artículo 145 lo siguiente. Artículo 145. Para modificar el contenido de un acta del registro civil que implique una modificación del estado civil de las personas, afecte a terceros que no participaron en su levantamiento o para adecuada a la realidad social, el interesado debe plantear su solicitud ante la autoridad judicial. Del contenido semántico de la referida norma jurídica podemos extraer lo siguiente. 1. Que la solicitud para modificar el contenido de un acta del registro civil que implique inciso A, una modificación del estado civil de las personas. B. Afecte a terceros que no participaron en su levantamiento. O C. Para adecuarla a su realidad social. 2. El interesado debe plantear su solicitud necesariamente ante la autoridad judicial. Podemos observar que el referido artículo primeramente trata el tema de modificación del estado civil. Al respecto, es importante precisar que el estado civil, nos dice Flores Gómez, que el estado civil comprende las calidades de hijo, padre, esposo, pariente, casado, viudo, mayor de edad, etc. El estado político precisa la situación del individuo respecto a la nación a que pertenezca, para determinar su calidad de nacionalidad nacional o extranjera, que la comprobación del estado se lleva a cabo mediante una institución llamada registro civil. Este organismo es un servicio creado por el poder público para hacer constar de una manera auténtica todas las circunstancias relacionadas con el estado de la persona física. El Código Civil ya referido no define propiamente que el estado civil, pero establece en su artículo 39 que en el estado de Baja California Sur estará a cargo de los oficiales del registro civil autorizar los actos del estado civil de las personas y extender las actas relativas a nacimientos, reconocimientos de hijos, adopción, matrimonio, divorcio y defunción de los mexicanos y extranjeros residentes en el estado, así como inscribir las ejecutorías que declaren la ausencia, el otorgamiento de la tutela, la presunción de muerte, la pérdida o suspensión de los derechos de la familia y la limitación de la capacidad legal para administrar bienes, de lo cual se puede deducir que implica el estado civil de las personas. Además, el multicitado código dispone categóricamente en su artículo 43 que el estado civil solo se comprueba con las actas relativas del registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. De ahí
la relevancia de las actas de registro civil para la vida pública y jurídica de los ciudadanos. En cuanto a la parte correspondiente que afecta a terceros que no participaron en su levantamiento, es claro que se refiere a los juicios de investigación de paternidad, es decir, cuando el accionante pretende obtener su reconocimiento como hijo y llevar los apellidos de éste. Y la última hipótesis establece la adecuación a la realidad social, es decir, como ya lo señalamos, la posibilidad de cambiar el nombre, no distinguiéndose solamente el tema de nombre propio o apellidos. En este sentido, considero que el artículo 145 del Código Civil, si bien es cierto, permite la posibilidad de las modificaciones de las actas del registro civil de las personas para modificar el nombre, existe la posibilidad de mejorar y ampliar su espectro normativo en pro del derecho fundamental antes señalado. 3. Análisis jurisprudencial. En este contexto es importante mencionar que diversos artículos de legisladores civiles de entidades federativas ya han sido objeto de reflexiones en relación a las implicaciones de la modificación del nombre, por mencionar las siguientes tesis aisladas que se identifican con los registros 2000, 342 y 2001, 624, las cuales nos brindan diversos criterios en relación a la modificación del nombre propio o apellidos de las personas, por lo cual realizaremos enseguida una breve análisis de su contenido. En la primera de la tesis referida se aborda el artículo 133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, el cual establece la prohibición de modificar el registro de nacimiento para variar el nombre, incluso en las hipótesis de que la persona hubiera sido conocida con un distinto al que aparece en dicho registro. Lo anterior, en virtud de que esta prohibición tenía su sustento en el respeto al principio de inmutabilidad del nombre, que consiste en un cambio en el estado civil o la filiación, actuaciones de mala fe, contrarias a la moral o que busquen defraudar a terceros. Respecto a lo anterior, en la sinopsis jurisprudencial se señala lo anterior. No puede considerarse un fin legítimo, ni mucho menos una medida necesaria, razonable ni proporcional, porque el derecho al nombre implica la prerrogativa de su modificación debidamente reglamentada en la ley. Además, que la solicitud de modificación de nombre encuentra su razón en adaptar la identificación jurídica a la realidad social de la persona y que lo anterior no deriva una modificación del estado civil ni de la afiliación, pues la variación del apellido no implica una mutación en esta cuando el resto de los datos que permiten establecer a nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge, por lo que se modifica. Finalmente, concluye el citado artículo 133 al prever una prohibición que no encuentra una justificación constitucional ni constituye una medida necesaria, razonable o proporcional, viola el derecho humano al nombre. La segunda de la tesis aborda el estudio de la constitucionalidad del artículo 3.38, fracción segunda del Código Civil del Estado de México, el cual prevé la prohibición implícita de modificar los apellidos de una persona, ya que establece que en su texto que la modificación o rectificación del registro de nacimiento en aquellos casos en que se demuestre que la persona ha usado invariablemente y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica, solo se encuentra prevista para modificar o cambiar el nombre propio, lo cual lleva implícita la prohibición de modificar los apellidos en el acta de nacimiento respectiva. Sosteniéndose en la citada tesis que si se toma en cuenta que el derecho humano al nombre implica la prerrogativa de modificar tanto el nombre propio como los apellidos, y que el supuesto previsto en dicho numeral consiste en la posibilidad de que una persona que haya utilizado en sus relaciones sociales, familiares o con el Estado un nombre diverso asentado en su acta de nacimiento pueda cambiarlo. Es claro que la razón que inspira a una solicitud de modificación de nombre radica en adaptar la identificación jurídica del solicitante a la realidad social, concluyendo que el citado artículo carece de justificación constitucional, pues no constituye una medida necesaria, razonable o proporcional y, por ende, viola el derecho humano al nombre. En ambos casos se razonó
que la variación del nombre o del apellido no implica un cambio en la afiliación cuando permanecen sin modificación el resto de los datos que permiten establecerla, como sería el nombre de la madre, el padre, el hijo o cónyuge. Además, la modificación se considera que no causa perjuicios a terceros, ya que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas creadas entre dos o más personas no se modifican ni extinguen, sino por alguna de las causas previstas por la propia legislación civil. Y tales derechos y obligaciones continúan vigentes con todos sus efectos. Respecto de lo anterior, nos resulta ilustrativa la tesis con número de registro 2004216 denominada Derecho Humano al Nombre. La rectificación de los apellidos de una persona no conlleva en sí misma la afectación de la filiación ni deja incolume el resto de los datos que permitan conocerla en la legislación de Chiapas. 4. Propuesta legislativa. En virtud de lo expresado en los apartados anteriores, considero que el precipitado artículo 145 puede redimensionarse para dar una mayor claridad y alcance normativo. En primer término, estimo que debe de rediseñarse en sentido que el ajuste del acta a la realidad social, cuando el accionante pretenda modificar o cambiar el nombre propio o apellido, deberá demostrar que ha usado invariablemente y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica al que aparece en su acta de nacimiento. También se considera que se debe de considerar la posibilidad de adecuar el acta si el nombre propio del ciudadano le pueda causar afrenta, sea infamante o lo exponga al ridículo. Ya de ninguna forma el nombre debe de afectar a la dignidad humana, por lo tanto, debe preverse normativamente la posibilidad de cambiar al nombre en estos casos. De forma igual se considera los casos homonimia, que es el aumento del número de la población, son cada vez comunes y se representan diversas situaciones que afectan a los ciudadanos, desde la negación de créditos por encontrarse su homónimo en el buró de crédito o bien por deudas de carácter fiscal o civil que le acarrean molestias. Además, pueden presentarse situaciones del orden moral que puedan llevar a la persona a la decisión de realizar el ajuste de sus apellidos, por lo cual se considera que la ley civil debe proveer la posibilidad de transformar el primero de los apellidos de simple a compuesto o de compuesto a simple y así salvaguardar la homonimia. En el mismo orden de ideas y atendiendo a la tesis referida, se considera que debe fortalecer la normativa añadiendo el texto del artículo en comento. El enunciado de la modificación del acta que implique el cambio o modificación de nombre o apellido de una persona no la priven de sus derechos, no modifican ni extinguen las obligaciones, incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho a la familia en todos sus órdenes y grados. También se propone la adición de un artículo 145 bis para establecer la directriz de que la sentencia que cause ejecutoria en el juicio de modificación de un acta de registro civil se comunicará al oficial de registro civil para que haga las anotaciones en el libro y acta correspondientes. Lo anterior para darle la debida publicidad a este acto modificatorio y se haga efectivo el derecho tutelado. Además, que se deberá hacer referencia en las copias certificadas de las actas modificadas. Esta modificación descansa es que muchas autoridades por desconocimiento pretendan restarle valor a las actas cuando se percatan que los apellidos del acreditante no coinciden con los de sus padres, situación que genera confusiones. Por ello, se considera que esta anotación marginal aclara que la modificación proviene de una resolución judicial y que el acta tiene pleno valor. Sin demeritar lo anterior, se deja expedito el derecho del ciudadano que se prescinda de esta anotación cuando lo solicite el interesado al oficial de registro civil a fin de salvaguardar su privacidad. Por último, se considera pertinente establecer la obligación del oficial de registro civil en comunicar oficiosamente la modificación del acta de registro civil a las representaciones en el Estado, a las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores e Instituto Nacional Electoral, ya que estas instituciones se relacionan directamente con la identidad de los ciudadanos. En virtud de todo lo ya expresado y con el fin de potenciar progresivamente el derecho humano al nombre, le solicito en su oportunidad su voto aprobatorio para el siguiente
Proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se reforma el artículo 145 y se adiciona un artículo 145 bis al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo único. Se reforma el artículo 145 y se adiciona un artículo 145 bis al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar como siguen. Artículo 145. La modificación del contenido de un acta de registro civil deberá realizarse ante la autoridad judicial cuando implique: 1. Una modificación del estado civil de las personas. 2. Afecte a terceros que no participaron en su levantamiento. 3. La modificación o cambio del nombre propio o apellidos para adecuarla a la realidad social cuando el interesado demuestre que ha usado invariable y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica al que aparece en su acta de nacimiento. 4. El cambio de nombre propio por el que tenga registrado le cause afrenta, sea infamante o lo exponga al ridículo. Y 5. En caso de homonimia, si le causa perjuicio moral o económico, podrá pedirse se autorice transformar el primero de los apellidos de simple a compuesto o de compuesto a simple. La modificación del acta que implique el cambio o modificación de nombre o apellido de una persona no la privan de sus derechos, no modifican ni se extinguen obligaciones, incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de la familia en todos sus órdenes y grados, salvo en los casos de modificación de actas del registro civil derivadas de juicios de contratación o investigación de paternidad. Artículo 145 bis. La sentencia que cause ejecutoria en el juicio de modificación de un acta de registro civil se comunicará al oficial de registro civil que corresponda para que haga las anotaciones en libro y actas correspondientes. Además, se deberá hacer referencia en ello en las copias certificadas de las actas modificadas en el efecto se expidan, que al efecto se expidan. Se podrá prescindir de esa referencia cuando lo solicite el interesado al oficial de registro civil. El oficial de registro civil también comunicará oficiosamente la modificación del acta de registro civil a las representaciones en el Estado de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores e Instituto Nacional Electoral. Artículo transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Poder Legislativo de Baja California Sur, a 7 de noviembre del 2019. Atentamente, diputada Marisela Pineda García. Gracias por su atención. De conformidad con lo establecido en la fracción primera del artículo 55 y 56 de la Ley Reglamentaria, túrnese la presente iniciativa